Bueno, pues fijaos que ayer iba a hacer un vídeo en el que, bueno, pues al final lo que he venido diciendo toda la semana con respecto a Ancelotti, que mucha gente decía ya, pero si a ti no te ha llamado Florentino, si a ti no te ha dicho nada, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, pues es que al final, os lo he comentado muchas veces, si más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, pues ayer justo Pedrerol, Maroto, Paco Jo, me parece en la cadena SER también, los tres al unísono dando palos, estacazos a Ancelotti y además diciéndole que no compre el turrón. Literal, ¿vale? Y otro periodista, no recuerdo, tengo por aquí el audio, ya mencionando a Solari, ¿vale? Ya hablando de Solari. O sea, todo lo que os he venido diciendo, antes que ninguno de ellos, no es porque yo tenga mejor información, es simplemente porque son las circunstancias tal y como las vas viniendo en base a la experiencia anterior de todos los años y las temporadas que llevas siguiendo al Real Madrid, de todo lo que pasa, de cómo se mueve, y eso que el Real Madrid ha cambiado de estrategia, ¿eh? O sea, no creáis que este es el Real Madrid de hace 5 o 6 años, que era mucho más explosivo, mucho más pasional, y desde luego no lo llevaba todo tan hermético, al contrario, lo hacía bastante público, ¿vale? Mucho más que ahora, era mucho más evidente todo, pero aún así la esencia no cambia y evidentemente las sensaciones que a nosotros nos quedan o que vemos en el campo de juego, en el campo de fútbol, son las mismas que se lleva Florentino, las de que este equipo no carbura por Ancelotti, o sea, porque Mbappé puede tener una mala racha, Rodrigo, Vinicius, no sé qué tal, lo que sea, lesiones, lo que tú quieras, pero es que al final es que Florentino, que es una persona muy entendida en fútbol, se da cuenta de que este Real Madrid no tiene idea, no tiene proyecto, no tiene estrategia, no tiene un plan de juego, no juega a nada. Y lo ve como nosotros, lo que pasa es que hasta ahora el resultado le ha salvado, los resultados le han salvado, punto, nada más. Y si todavía dijeras, bueno, no despliega un fútbol espectacular, pero los jugadores tienen actitud, se dejan la vida, se dejan la piel, corren, como por ejemplo el Real Madrid de Capello, del primer Capello, de Mijatovic, de Zucker. Vale, no era un juego espectacular brillante, pero al final mordían, o sea, tenía una intensidad espectacular. Y lógicamente eso le permitió al Real Madrid ganar, y además al Barcelona de Ronaldo, del primer Ronaldo, que era bastante difícil, y sinceramente creo que es lo que adolece el Real Madrid. Pero bueno, antes de entrar en el Real Madrid, lo que pasa es que surgió anoche el caso Negreira, volvió a estallar el caso Negreira a lo bestia, y lógicamente lo que nos ha dejado pues es toda una amalgama de nueva información que evidentemente, o de la que evidentemente nos tenemos que hacer eco, porque es que es muy grave, ¿vale? Al final resulta que los pagos son más de los que pensábamos, que la Guardia Civil lo ha detectado, y encima Xavier Fernández Estrada, este ex árbitro que está siempre filtrando temas del asunto de Negreira, bueno, pues al final añadió otro nombre a la lista que hace que efectivamente pensemos que además no actuaba solo. O sea, si España hoy fuera un país normal y la Liga fuera un sitio normal, mañana el Barcelona estaba descendido. O sea, pero literalmente. Pero eso ya sabéis que no va a pasar. Entonces, sinceramente, me da pena, pero al final el proceso judicial espero que tenga todo esto en cuenta y que al final, lógicamente, hombre, yo no quiero adelantarme a la sentencia, pero vamos, es que esto pinta blanco y en botella. En cualquier caso, en el chiringuito lo dejaron mucho mejor explicado y por eso lo he traído aquí el vídeo para que lo escuchemos tranquilamente y veáis de lo que va el asunto, ¿vale? Tengo justo aquí el corte, dejadme que lo busque, porque además lo explicaron muy bien todo lo que habían encontrado nuevo. Es un audio un poquito largo, ¿vale? Pero lo vamos a ir comentando. Aquí lo tenéis, os lo voy a compartir. No voy a compartir la imagen, pero sí voy a compartir el audio, ¿vale? Y vamos a ir reaccionando a ello. Escuchad. Ampliatorio, efectivamente, y lo que vamos a contar son las conclusiones de ese informe, que el titular que deja básicamente es que se amplía de 7,3 a 8,3 millones de euros los pagos que habría realizado el Fútbol Club Barcelona directa o indirectamente a Enrique Negreira. Este es el personaje, Alex, del que te quería hablar, José Martínez Alfonso, que es una persona muy cercana, muy próxima a Enrique Negreira, era su juez de línea durante muchos años, amigo personal, y es la persona que, según la investigación, llevaba los fajos de billetes desde la sede de sus empresas hasta el banco. Todo ese dinero, ese capital que provenía del Fútbol Club Barcelona, hasta 7,3 millones de euros. Y lo que deja la Guardia Civil bien claro es que, además de esos ingresos, él también trabajaba para el Comité Técnico de Árbitros, para la Federación Española de Fútbol, como informador arbitral. O sea, que añaden una figura más a todo el entramado de Negreira, 1 millón más de entrega de pagos y todo este tipo de cosas. Además, esa nueva figura ya es la que en definitiva lleva el dinero del Fútbol Club Barcelona, o sea que ya tenemos ahí al transportista, por así decirlo, y todo esto añade lógicamente nuevo valor y nuevo detalle al caso Negreira. Unos ingresos de 6.142 euros, pero básicamente... Perdón, se me olvidó decir, porque además estaba en activo para la federación, árbitro, tal, no sé qué. Básicamente lo que deja claro es que
al mismo tiempo que estaba cobrando el Fútbol Club Barcelona, estaba realizando informes arbitrales en los que básicamente pues puntuaba a los árbitros y con esas calificaciones luego se decidían los ascensos, los descensos, las internacionalidades, quién iba a la Eurocopa, quién iba al Mundial. En fin, era uno de esos informadores de la Federación Española de Fútbol. Por este asunto le preguntan precisamente a Rubinos Pérez, el adjunto del Comité Técnico Arbitral, y él llega a decir incluso que no sabía quién era esta persona y que suponía que le habían nombrado desde el Comité Técnico de Árbitros en Cataluña, pero directamente decía que no sabía quién era este hombre, José Martínez Alfonso, una persona de la máxima confianza de Enrique Negreira. Sale un nuevo protagonista en todo este lío. Y luego todo ese dinero, el informe refleja muy bien hacia quién va destinado, y básicamente es a... Que sabes precisamente que el origen, el destino, el transporte del dinero era lo que le estaba fallando a la Guardia Civil, que no conseguía encontrar. O sea, que es que por eso ha pegado un giro y un vuelco importantísimo. Enrique Negreira a su mujer, que llegó a acumular un capital de 3 millones de euros, a sus hijos y luego a las personas de confianza, José Martínez Alfonso, y a su secretaria. Básicamente el dinero se repartía entre el núcleo de confianza de José María Enrique Negreira. Y si os parece, pasamos a las conclusiones de ese informe, que lo que vienen a reflejar básicamente pues es toda una técnica defraudatoria que se llevó a cabo, típica de casos de corrupción, para buscar la opacidad. En todas las casos de corrupción hay un corrupto y un corruptor. Claro. Alguien que paga y alguien que recibe y que hace algo a cambio. En este caso, esa técnica defraudatoria y esos delitos se atribuyen tanto al Barça como a Enrique Negreira. Estamos hablando de corrupción. O sea, aquí ya no hablamos solamente de Negreira, es que se señala al Barça directamente también como una figura capital, el corrupto y el corruptor. Pero en los negocios estamos hablando de administración desleal, estamos hablando de delitos fiscales, es decir, hay varios delitos que se están investigando, varios delitos de corrupción, y en este caso, bueno, pues se atribuyen tanto al pagador como al que cobra. Hablas de entramados. Lo que hay que ver, evidentemente, es si se hace algo a cambio de todos esos pagos. ¿Qué más, Alfonso? Conclusiones del informe, básicamente. Bueno, por ejemplo, dice que la magnitud y frecuencia de todos estos pagos, que se realizaban tanto en cheques como en efectivo, apuntan a una posible intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados. Es decir, esos pagos a Enrique Negreira no tenían una justificación legal. Se han intentado justificar en algunas etapas en concreto con informes, sobre todo en la etapa de Bartomeu, era donde más informes se habían encargado, sobre todo al hijo de Enrique Negreira, pero recordaréis que todos esos informes se dijo que eran verbales, que intentaban justificar todos esos pagos, pero la Guardia Civil no ha encontrado evidencias y el Fútbol Club Barcelona no ha podido aportar esos. Es que se queda por todos los lados, es que no tiene ningún tipo de justificación ni se salva a nadie, vamos, o sea, nada. Informes. Más características: apertura masiva de cuentas bancarias. Otra típica actuación cuando se quiere, evidentemente, intentar que ese rastro del dinero no quede constancia y, por tanto, buscar la opacidad. Nombre de numerosas sociedades, también sociedades interpuestas con las que, bueno, pues había todo un entramado, lógicamente, para que Hacienda no detectara todos esos pagos. Movimientos circulares de fondos entre cuentas que dificultan el seguimiento del flujo real de los mismos. Otra característica típica, pues en los casos de corrupción y en todo este tipo de entramados societarios, que lo que buscan básicamente pues es que Hacienda no te pille y que poder hacer esos pagos sin que se sepa exactamente para qué son. Bueno, todas las características que va enumerando el informe de la Guardia Civil en sus conclusiones: ausencia de transparencia en las relaciones entre las entidades implicadas. Viene a decir también, por ejemplo, un patrón transnacional sin un aparente sentido económico lícito, es decir, que no están justificadas todas esas transferencias de capitales que no. Básicamente que lo de abrir cuentas, abrir sociedades, abrir empresas no tenía ningún final o ninguna finalidad más o menos conocida o cierta, o por lo menos lícita. Y es lo que a la Guardia Civil le extraña completamente. Es lo que le extraña. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo habrían hecho? No se correspondían con una serie de servicios que pudieran justificarlas. Y básicamente pues es lo que dice la Guardia Civil para ir abundando en esa tesis de que estos actos evidentemente no tenían justificación, esos 8,3 millones de euros que el Barça le pagó a Enrique Negreira entre 2003 y 2018. Demoledor el informe.
Bueno, yo creo que es una de las mejores explicaciones, lo he visto también recortes de periódico, pero me parecía positivo traerlo en vídeo. Y luego, además de precisamente, de esta nueva figura, de este nuevo nombre, traía, como digo, Xavi Fernández Estrada, el nombre, ¿vale? Este documento que veis aquí, donde dice, ¿vale? Entiendo que es el atestado de la Guardia Civil, decía, recibiendo pagos ejerza simultáneamente sus funciones de informador arbitral, demostrando la existencia de una relación de subordinación del señor Martínez Alfonso hacia el señor Negreira. Esta dualidad de roles pone en cuestión la transparencia de las propias actividades financieras y además compromete su propia imparcialidad de las evaluaciones arbitrales realizadas. O sea que efectivamente de alguna manera ya es cuestionable la actuación de estos árbitros, teniendo en cuenta que lógicamente estaban en medio de un conflicto de intereses muy grave. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, pues en este sentido yo creo que está todo más o menos claro. Yo sinceramente, si alguien no lo ve, le podemos hacer un mapa, pero vamos, blanco y en botella. Blanco y en botella. Bueno, y la última que os voy a dar es evidentemente otra del tema de Dani Olmo, porque ya sabéis que Tebas, de una forma más o menos metafórica, le ha dicho al Barcelona que no hay pasta, ¿vale? Que no se la jueguen, porque efectivamente como no inventen algo, no van a poder inscribir a Dani Olmo. Es la peor noticia. Ahora, por cierto, os daré otra relacionada con esta, que es que Laporta va a activar otra palanca, ¿vale? Otra palanca, o sea que tiene preparado más historia, porque al final este hombre no se rinde, pero efectivamente es que no hay. O sea, ya lo veis aquí, os lo voy a compartir, lo han compartido en Culemanía, porque la cosa está clara, alerta roja: si el Barça no inscribe a Dani Olmo antes del 31 de diciembre, no podrá jugar lo que resta de temporada. O sea, que no hay dinero. Y que no les vale lo que digan, que no hay dinero, que el contrato con Nike no vale, que la vuelta al Camp Nou no vale absolutamente nada. O sea, que no hay dinero y que el riesgo de que Dani Olmo se quede sin jugar es altísimo. O sea, la peor noticia que le podían dar precisamente al respecto, bueno, Tebas, al respecto de la Liga, al respecto, lógicamente, de la inscripción de Dani Olmo. Así que se busquen la vida porque lo tienen tremendamente difícil.